Buenos días, qué gusto estar viendo que ya se están conectando. Vamos a esperar un par de minutos y ya pues les presento la masterclass y a nuestro invitado del día de hoy. Pero vamos a arrancar en aras de la puntualidad de algunos. Bueno, bienvenidos a esta penúltima masterclass del año que hemos denominado Necesito un código de ética para vivir los valores de mi empresa. Mi nombre es Marinés Rivera y como secretaria de la Comisión Anticorrupción de ICC, pues es un gusto acompañarlos el día de hoy. Siempre pues me gusta resaltar o hablar de que este espacio pues nace de la comisión para compartir buenas prácticas, consejos, conocimientos que vayan generando un impacto positivo en el desarrollo de acciones de cumplimiento, anticorrupción y sostenibilidad en general. Y bueno, el día de hoy ya tenemos la penúltima masterclass. De hecho, en diciembre ya nos tocará la última, que va a estar a cargo del presidente de la Comisión Anticorrupción, que es Roberto Datres. Pero el día de hoy tenemos pues un panelista, un invitado de lujo. Nos acompaña Héctor García, quien es responsable del Hub de Compliance, Data Privacy e Investigaciones de Compliance de Américas en Bayer. Y bueno, decirles de igual forma que como siempre en cada sesión, las preguntas pues son bienvenidas. La idea es poder interactuar un poco con Héctor y que pues pueden irnos dejando las preguntas ahí en el cubito de questions y con mucho gusto los vamos a estar atendiendo al final de la sesión. Entonces, bueno, Héctor ya nos había acompañado en una masterclass. Esta es la segunda que nos da el honor de acompañarnos. Es un gusto realmente tenerte de nuevo aquí con nosotros y nada, qué gusto, te dejo pues nuestra penúltima masterclass en las mejores manos. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Marinés, y gracias a todos por, bueno, tomar el tiempo tan temprano en la mañana de escucharme. Espero no fastidiarlos mucho en la mañana de hoy y como tú dijiste, las preguntas, yo creo que obviamente al final, pero si hay alguna pregunta en alguna parte de la presentación que quisieran hacerla adelante, tú me la vas diciendo porque yo voy a presentar, entonces que sea lo más interactivo posible y lo más dinámico posible. Entonces voy a empezar a presentar mi pantalla, a compartirla, me avisan cuando la puedan ver, por favor. Listo. Ya la Perfecto. vemos. Entonces, bueno, como comentaste, Marinés, la pregunta que nos trae hoy a esta masterclass es si necesito un código de ética para vivir los valores de mi empresa. Y estábamos hablando un poco antes de la masterclass y esta pregunta luce bastante sencilla, ¿no? Y la respuesta también, ¿no? Obviamente,
el primer approach que podemos tener es, obviamente, necesitamos un código de ética para vivir los valores de nuestra empresa. Sin embargo, para mí me da pie o me da la oportunidad de hablar y de compartir con ustedes otros temas relacionados con lo que llamamos código de ética. Entonces, creo que es una buena pregunta y, como dije antes, me permite profundizar en otros temas que también quiero compartir con ustedes, ¿no? Entonces, la primera pregunta, y puede sonar irrelevante hacernos esta pregunta: ¿deberíamos llamar a nuestro código o política de la compañía código de ética, ¿no? Y yo creo que podemos tener muchas opiniones y no es algo que tiene que ser de una manera u otra, sino yo personalmente y de acuerdo a mi experiencia y en el sector donde estoy, yo quizás prefiero llamarlo de manera distinta. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de código de ética, lo que nos llega o lo que nos suena en la cabeza son los códigos que regulan quizás una actividad profesional o un sector, etcétera, etcétera. Entonces, yo en el sector en donde estamos tenemos un código de IFMA, que es la organización global que agrupa a los laboratorios farmacéuticos. Tenemos también, por ejemplo, en AFIDRO, que es el gremio en Colombia que agrupa también a los laboratorios farmacéuticos, que se llama Código de Ética. También tenemos a la FARP en Perú y probablemente en otros países de Latinoamérica y Centroamérica específicamente tendrán también organizaciones que definen o que tienen este código de ética que regula específicamente el sector, las interacciones que debe tener ese sector, las obligaciones de las empresas que forman parte de ese gremio. Y también, por ejemplo, tenemos el código de ética que regula la profesión de la medicina o el código de ética del abogado. Entonces, yo personalmente prefiero, cuando estamos hablando de la política de compliance de una empresa, prefiero no llamarla código de ética. ¿Por qué? Porque también llamándola código de ética, para nosotros, abogados, probablemente está muy fácil de diferenciar o de saber que ética está muy relacionada con compliance o con cumplimiento, pero quizás las personas que están en los negocios, las personas que están fuera del área de legal y de compliance, quizás este tema puede crear, o este nombre puede crear un poco de confusión. Entonces, ¿qué propongo yo? ¿Cómo me gusta a mí o prefiero llamarlo? Compliance policy o política de cumplimiento. ¿Por qué? Porque la mantenemos atada o cercana al tema de compliance y al tema de cumplimiento, porque si le hablamos a la gente cumplimiento, ética, no sé, tema legal, entonces creo que puede haber una confusión. Entonces, nuevamente, esta pregunta puede parecer irrelevante o este tema puede parecer irrelevante, pero para mí y mi recomendación es que se llame compliance policy o política de cumplimiento. Entonces, nosotros en Bayer, y no es porque en Bayer la llamamos así, sino me parece que ha funcionado ese nombre de Corporate Compliance Policy, tenemos esta política que es como nuestra constitución desde el punto de vista de compliance. Entonces, mi primera recomendación es llamémosla de esta manera, porque creo que es un poco más cercana y un poco más claro para las personas. Entonces, esta pregunta y esta introducción me lleva un poco a hablarle de tres temas que para mí es súper importante, ¿no? Los tres pilares que yo considero fundamentales para un programa de cumplimiento, para que una empresa sea ética o para que una empresa entienda o tenga en su ADN y en su cultura el tema de compliance bien arraigado, ¿no? Porque para mí, y la mayor diferencia entre legal y compliance es que compliance está muy relacionado con la cultura, con la manera de que la empresa quiere funcionar, ¿no? Entonces, para mí, los tres pilares son políticas, vamos a hablar de las políticas, vamos a hablar también, evidentemente, de este Corporate Compliance Policy o de política de cumplimiento.
En segundo lugar, los entrenamientos, porque de nada vale tener una política de cumplimiento súper clara, políticas o regulaciones internas que definan muy bien ese marco regulatorio de la compañía, si eso no se transmite, no se comunica, no se entrena a la gente de manera correcta. Entonces, el segundo pilar importante para mí son los entrenamientos, y el tercero, que quizás nos guste o no nos guste, pero tenemos que tener ese enforcement de nuestras políticas, de nuestros principios, de nuestros valores, etc. Entonces, también nuestro rol al final del día, digo como compliance officers o como personas que trabajamos en el área de compliance, es en algún momento hacer o hacer cumplir esas normas que ya fueron transmitidas y comunicadas a la organización, y también no es lo más agradable de nuestro trabajo, pero también tomar medidas e imponer sanciones a personas que hayan cometido de alguna manera o hayan estado involucradas en un incumplimiento a una política o un incumplimiento de compliance en general. Entonces, teniendo claro y partiendo de estos tres pilares que para mí nuevamente son extremadamente importantes a la hora de implementar un programa de cumplimiento, o también para lograr que la empresa sea lo más, y sus trabajadores, porque no es la empresa, todas las personas que forman parte de la empresa sean lo más ético posible, ¿no? Entonces empecemos con las políticas. Como dije al comienzo, partamos de que debemos y es necesario tener un Corporate Compliance Policy, ¿ok? Porque ahí, como dije, es la base, es nuestra constitución en cualquier empresa que rige y que define o que debe definir los principios fundamentales que para la empresa son importantes. Y estos principios, muchos pueden ser similares o iguales, no importa la empresa, no importa el tamaño de la empresa, no importa el sector que esté en la empresa. Por ejemplo, anticorrupción o corrupción lo van a ver como un principio fundamental en nuestra política, y para mí ese debe ser un principio rector para cualquier empresa, sin importar tamaño, sector, etcétera, etcétera. Pero también hay otros, o el tener o elaborar un Corporate Compliance Policy también te permite a ti identificar riesgos o áreas que quizás para una empresa, por el sector, por el tamaño, por lo que quieren enfocarse, puede ser distinto también versus otra empresa de otro sector. Entonces, partiendo de que esta debe ser nuestra política más importante, quiero compartir con ustedes un poco también cómo está desarrollada y elaborada esta política en Bayer, ¿no? Esta es la primera página donde está claramente cuál es el objetivo de la política, cuál es el alcance y el target group que tiene esta política, y cuáles son los riesgos y los beneficios que resultan de cubrir estos riesgos para la compañía. Y nosotros tenemos 10 principios o 10 valores o 10 directrices súper importantes para Bayer, que es antitrust, anticorrupción, corporate responsibility, international trade controls, insider trading, record keeping and reporting, fairness and respect at work, intellectual property rights, conflict of interest y data privacy. Nosotros, estos son los 10 principios generales, y obviamente debajo de este Corporate Compliance Policy hay más políticas, hay más procedimientos que profundizan o desarrollan mucho más cada uno de estos principios. Por ejemplo, nosotros tenemos una política específica de anticorrupción. Aquí están, más adelante van a ver un poco cómo desarrollamos estos principios en este Corporate Compliance Policy, pero hay políticas y procedimientos más específicos que desarrollan estos principios. Pero es bueno, y esto quiero mandar el mensaje y quiero también dejarlo súper claro, de que este Corporate Compliance Policy debe tener estos 10 principios o 15 principios o 5 principios, no importa el número,
pero que son importantes para la compañía y deben ser obviamente muy cercanos al negocio, a los riesgos que tiene la compañía, pero este es el lugar o este es el documento donde estos principios deben ser definidos, ¿ok? Y mantener las cosas simples. Para mí es súper importante también, porque acuérdense que esta política no es exclusivamente para el área de legal y compliance. Esta política es para toda la organización, para una persona que está en la calle vendiendo nuestros productos, para una persona que está lidiando con un profesional de la salud en el día a día, para una persona que está en la planta también trabajando en la producción de productos. Entonces, mantenerlo simple. Ya esas políticas que eran como una ley con artículos, con secciones, con lenguaje muy legal y técnico, olvídense de esas políticas porque primero, nadie las lee y ni lee esas políticas y tampoco lee las políticas que nosotros hacemos quizás de una manera mucho más amigable, pero vamos a tratar de hacerlo lo más cercano posible, lo más sencillo posible desde el punto de vista de presentación y de también de la forma como está redactada la política. Entonces en Bayer, esta es parte de la política. Lo que ustedes están viendo ahí es cuando se desarrolla el principio de Fairness and Respect at Work, está presentado así, muy sencillo, muy fácil de entender. No es artículo 1, artículo 2, artículo 15, apartados, que es difícil que la gente lo entienda. Entonces, también eso es una recomendación de mi parte. Cuando vayan a desarrollar el Corporate Compliance Policy, código de ética, como quieran llamarlo, piensen en quién va a leer o a quién está dirigido este documento y lo que quieren transmitir. Entonces, esto es un ejemplo de cómo nosotros en Bayer y ha sido una evolución, porque si vemos el Corporate Compliance Policy hace 15 años en Bayer, era como revisar cualquier ley de nuestros países, un documento de, no sé, 50 páginas, sin ningún tipo de gráfico, sin ningún tipo de lenguaje claro y simple para que la gente lo entendiera, ¿no? Otra parte también, y esta parte que le pongo en la derecha, perdón, es cuando desarrollamos también la parte de conflicto de interés. Y van a ver que está muy sencillo, son párrafos cortos donde se explica cuál es el objetivo o de qué se trata esta parte o este principio de conflicto de interés. Y vamos a ver también ejemplos. Es súper importante darle a la gente ejemplos del día a día donde ellos pueden identificar estos riesgos. Porque si tú dices conflicto de interés, ¿qué es conflicto de interés? Conflicto de interés es cuando los intereses de la compañía están en contra de los intereses personales de alguien. Entonces, ok, perfecto, súper claro, pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo me aplica eso en mi día a día? Entonces, es distinto decirle solamente a la persona que el conflicto de interés es eso, o decirle, mira, es que, por ejemplo, si tú tienes un trabajo externo y adicional a Bayer, ¿ok? Eso puede generar un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque tú probablemente estés utilizando tiempo que debes dedicarle a Bayer a ese negocio o ese trabajo que tienes en paralelo. O, por ejemplo, si tienes una persona, un familiar trabajando en una empresa competidora, no significa que no pueda trabajar en esa empresa. No significa que tú no puedas trabajar en Bayer o un familiar en una empresa competidora. No, pero hay que analizarlo, hay que analizar el conflicto de interés y eso dando ejemplos y colocando ejemplos, las personas lo van a entender mucho mejor. Y también tenemos otra parte como key message, etcétera, etcétera. Entonces, quería mostrarles con esto cómo para mí, y después de una evolución y después de mucho tiempo, cómo para mí debe ser desarrollado y presentado este Corporate Compliance Policy
o nuestra política más importante internamente en la compañía para conocer y desarrollar cuáles son los principios fundamentales o los valores que nosotros tenemos como empresa. En segundo lugar, y esto lo hemos hablado, lo hablé en el Congreso, que también Marinés me invitó, muy importante. Siempre cuando se tenga la oportunidad, también demostrarle a la gente que la alta gerencia de la compañía está comprometida con esto. No es lo mismo que lo diga el Head de Compliance Global, no es lo mismo que lo diga yo a la gente, no es lo mismo. Nada puede ser mejor, y que está aquí es parte de nuestro Corporate Compliance Policy, quizás la primera página o la segunda página, donde el CEO global de Bayer, el señor Baumann, explica la importancia de lo que es tener esta política y de lo que es compliance para la compañía. Entonces, siempre que haya la posibilidad de mandar este mensaje, de incluir este mensaje de la alta gerencia, no solamente a nivel global, sino también a nivel local, regional, es importantísimo para la organización y para la gente saber que no solamente ellos son las personas que deben comprometerse con esto, sino que la alta gerencia, desde la persona más arriba hasta el operario que está en una planta, deben estar comprometidos con esto, y que esto para nosotros es el ADN, es lo más importante y que debemos cumplir, ¿no? Entonces, eso también mi recomendación, de siempre buscar oportunidades donde mandar este mensaje y donde demostrar que la alta gerencia está comprometida con lo que estamos diciendo y con lo que estamos transmitiendo. Entrenamientos. Como dije anteriormente, no basta tener políticas, no basta tener una Corporate Compliance Policy espectacular, súper sencilla, fácil de entender, etcétera, etcétera, si no hay esa comunicación o ese puente entre lo que es legal y compliance, nuestras políticas y la organización, ¿ok? Entonces, para mí es súper importante los entrenamientos, y los entrenamientos no es solo entrenamientos específicos en compliance, sino cualquier oportunidad que tiene legal y compliance, porque aquí sí, obviamente nosotros debemos ser los líderes en estos entrenamientos, con esta comunicación, de interactuar con la organización y con la compañía para transmitir y comunicar temas importantes en cuanto a compliance, ¿no? Entonces, en Bayer también, hoy voy a compartir con ustedes mucho de lo que es la experiencia de Bayer. Y al comienzo, cuando yo entré en Bayer en el año 2011, los entrenamientos eran presentaciones de PowerPoint de 50 slides, texto, citábamos políticas, el número de la política tal, etcétera, etcétera. La gente, estoy seguro que de los, no sé, 60 minutos del entrenamiento, 55 estaban viendo el techo o estaban pensando en otra cosa, y al final del día firmaban una lista y ya, pero no quedaba nada, honestamente. Entonces, también luego de una evolución, nosotros en Bayer también hemos llegado a un punto donde, por decirlo de alguna manera, 90-95% de los entrenamientos es online, y esto que les estoy presentando en la pantalla es como mi landing page, donde tiene muchísimas herramientas y muchísimas posibilidades para tú hacer o gestionar de tu día a día y en tu trabajo muchísimas cosas, dentro de las cuales está esta parte que se llama My Learning. Cualquier trabajador tiene acceso a esto, tú entras a esta sección de tus servicios como empleado, y vas a tener la sección de My Learning, y vas a tener un catálogo aquí a mano izquierda, donde ven la lista de cursos, todos los cursos, no solamente de compliance, obviamente hay cursos también de seguridad física, hay cursos también de farmacovigilancia, por el negocio que está Bayer, pero la gran mayoría de los cursos son
cursos de compliance, y que los cursos no es darle clic y te pasa automáticamente una presentación. Son muy interactivos, con videos, con casos prácticos, con juegos. A veces hemos hecho juegos donde la gente al jugar un poco con con la plataforma y con el entrenamiento, a la vez está también aprendiendo y se le está quedando en la cabeza temas importantes de compliance. Y no solamente que tienes la lista, sino también tú puedes ver aquí cuántos cursos, y tengo 2 cursos que no he hecho, overdue, cuántos cursos tienes para hacer, cuántos has hecho, etcétera, etcétera. Y esto no solamente lo ves tú, sino yo también como manager de mi equipo, yo puedo ver cómo va el cumplimiento de estos entrenamientos, que muchos son obligatorios, otros son opcionales, cómo va y hacerle seguimiento. Pero adicionalmente a eso, nosotros, el equipo, mi equipo que está en Costa Rica y en Brasil, también una de nuestras responsabilidades es hacer seguimiento a las personas en cuanto a los entrenamientos de compliance. Para el nivel de managers es obligatorio tener un entrenamiento al año. Para los demás es más opcional, pero nosotros siempre tratamos de asegurarnos de que todas las personas tengan por lo menos una vez al año un entrenamiento de compliance. Y obviamente con este portafolio y con esta posibilidad, tú puedes seleccionar. Es que me interesa, yo soy visitador médico, entonces me interesa tener el entrenamiento de interacción con profesionales de la salud. Ahí lo vas a tener. Pero yo estoy en recursos humanos, entonces me interesa más el curso de conflicto de interés, también lo vas a tener ahí. Y hay cursos de todo los temas de compliance, y también en el idioma local, porque eso es súper importante también. Si tú solamente dejas la opción en inglés, el 70-80% de las personas en Latinoamérica, en nuestros países, va a estar por fuera de esa posibilidad de tener acceso al entrenamiento y realmente de entender el entrenamiento. Entonces están en español, si no es completamente en español, por lo menos tiene subtítulos en español o en otro idioma. Entonces eso también es importante, y en muchos países es obligatorio por ley que todos los documentos, que todas las políticas estén disponibles en el idioma local. ¿Okay? De otra manera, la persona no puede retar si se le pone una sanción o si está en curso en un tema de compliance, puede decir, no, eso no me aplica a mí porque no está disponible en mi idioma del país, etcétera. Entonces, eso es importante también. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, yo seleccioné este curso, que es el de anticorrupción e interacción con stakeholders. Te dice cuánto dura el entrenamiento, y empiezas el entrenamiento y te dan un certificado al final del curso o del entrenamiento, y tú lo puedes tener en tu biblioteca, y todo se va documentando en esa página que les comenté hace un par de slides o que les mostré donde están todos los entrenamientos. A ver, mi mensaje aquí no es que si no tienes una plataforma digital, que si no haces los entrenamientos de manera digital, si no tienes esto, no funciona para nada. Esto es donde estamos hoy en Bayer, pero hace 5, 10 años estábamos con entrenamientos face to face. También la pandemia nos obligó de alguna manera a migrar la gran mayoría de nuestros entrenamientos a manera virtual, pero creo que ese es y va a ser la realidad de ahora en adelante, ¿no? Porque nosotros y el equipo que yo manejo, manejamos o nos encargamos de la gran mayoría del soporte y de los temas de compliance y data privacy, pero nosotros estábamos en Costa Rica y en Brasil. Ir a Argentina a dar un entrenamiento o ir a Canadá a dar un entrenamiento, estaríamos solo y permanentemente viajando para dar entrenamientos. Entonces, el 90%, 95% o más de los entrenamientos queremos que sean entrenamientos virtuales, pero también aprovechando que tenemos un equipo
en Costa Rica, que tenemos un equipo en Brasil, y Brasil, van a ver más adelante, es un país muy demandante en temas de compliance. Cuando identificamos, por ejemplo, que hay que hacer un entrenamiento en una planta en Costa Rica, vamos y lo damos porque estamos ahí. Si no, utilizamos también los abogados que tenemos en los países, porque el equipo que nosotros tenemos de compliance o el hub maneja Latinoamérica o Américas ya, porque ya hemos incorporado a Estados Unidos en muchos servicios, pero seguimos teniendo abogados, o Bayer sigue teniendo abogados a nivel local y regional, porque hay temas legales que no se pueden manejar desde este hub. Entonces también aprovechamos en muchas oportunidades los abogados locales para hacer este tipo de entrenamiento face to face, que para mí siguen siendo súper importantes, pero a veces no es posible hacerlo. Y como les comenté, bueno, eso también, nuevamente, esto está en la página donde se tiene acceso a los entrenamientos. Entonces, también nuevamente, el mensaje de la alta gerencia, el compromiso de la alta gerencia con los temas de compliance, siempre que lo puedan poner, háganlo. Porque yo creo que este mensaje es súper fuerte para la organización y no es lo mismo que lo dé el head de compliance a que lo dé, en este caso, el CEO, que dice: nuestro propósito común es suministrar soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de las personas, pero solo podremos lograrlo si contamos con la confianza de la sociedad. Y aquí no se dice compliance, aquí no dice ética, aquí no habla del Corporate Compliance Policy. Aquí da un mensaje súper cercano a la gente, pero que el trasfondo es este tema de cumplimiento. Entonces, si nosotros somos éticos, si nosotros somos compliant, ¿qué es lo que vamos a lograr? Contar con la confianza de la sociedad. Y eso es un mensaje más poderoso que decir que nuestros 10 principios son ta. Entonces, nuevamente, cuando puedan dar este mensaje, háganlo, y que sea en palabras y en un lenguaje muy cercano, muy sencillo, y que le haga clic a la gente y no volver a decir compliance, integridad, etcétera, etcétera. Setting the tone es el mensaje que siempre hay que tenerlo muy presente. Y nuevamente, no solamente el CEO global, sino cualquier líder de un país, de una región, es importante que esté comprometido y que también sea vocero importante en este tema. Y les dije que no solamente son los entrenamientos formales, sino cualquier oportunidad de interactuar con los negocios, de interactuar con la organización, de hacer iniciativas, campañas desde el punto de vista de compliance es fundamental. Esto se lo pongo, esto fue una campaña que nosotros desarrollamos en la región andina en el año 2017-18, si mal no recuerdo, y fue un best practice que también se copió a nivel global. Nosotros pensamos en ese momento cómo acercar compliance al negocio, cómo hacerle entender al negocio que compliance era importante. ¿Qué mejor manera de que transformemos compliance como un producto más de la compañía? Entonces, desarrollamos esta campaña de compliance, nuestro producto. Ahí ven que las pastillas que están dentro de este contenedor son las áreas o los principios que para nosotros son importantes: anticorrupción, conflicto de interés, etcétera, etcétera. Entonces fue una campaña que tuvo muchísimo impacto en la gente, porque la gente dijo: wow, sí, compliance es un producto, si bien no genera ventas, pero es algo que nos evita sanciones altas, pérdida de clientes, pérdida de licitaciones. Entonces fue una campaña que tuvo muchísimo éxito en la región andina y también en algunos otros países que de alguna manera la replicaron. También hace algún tiempo hicimos una campaña de Compliance Heroes, y no éramos nosotros los del Departamento Legal y de Compliance, sino cualquier persona dentro de la organización puede ser un héroe desde el punto de vista de compliance. Entonces también fue una campaña súper positiva dentro de la organización. Aquí está una foto un poco de esa campaña, la gente involucrada, la gente participando, etcétera, etcétera. Esto
es de esa misma campaña de compliance nuestro producto. Bayer, aquí en Colombia, y esto fue aquí en Colombia, tiene vending machines donde venden algunos productos OTC a la gente y nosotros pusimos este producto en esa máquina y la gente lo podía comprar, obviamente, gratis, pero nuevamente es muy poderoso ver, y a la mano derecha ven un producto de Bayer súper importante que es Redoxitos, y a mano izquierda o junto el producto de compliance. Entonces, yo creo que el cielo es el límite cuando uno puede pensar o puede desarrollar campañas, ideas sobre compliance, porque no hay realmente límites. Lo que uno tiene que pensar es que cómo marketeamos compliance de la mejor manera. Y es como un producto. ¿Cómo vendo mi producto? ¿Cómo hago que la gente compre mi producto? ¿Cómo hago que la gente compre y valore mi servicio? Entonces, equiparándola a un producto fue algo bastante poderoso y bastante efectivo. Y por último, esto es un background que es parte de la campaña más reciente a nivel global del Compliance Week, porque también una vez al año tenemos una semana dedicada a temas de compliance y esta está relacionada con el tema de Star Wars. Entonces, todo el mundo usa, o gran parte de la organización usa este background en Teams, que es lo que nosotros usamos. Entonces, también siempre estar ahí en el top of mind de la gente y con iniciativas o con ideas innovadoras, cercanas, divertidas muchas veces, porque esta es la oportunidad en que uno le puede quitar un poquito la seriedad y el aburrimiento de lo que es compliance y hacerlo algo realmente innovador y cercano a la gente. No sé si hay preguntas hasta ahora, Marinés, o sigo. Sí, no, todavía no tenemos preguntas, Héctor, pero igual ahorita animarlos a irle preguntando aquí a Héctor, pero de momento no tenemos. Sí, y la última parte, que es el tema de enforcement, que mucha gente quizás mira o ve como el lado malo o el lado oscuro, hablando de Star Wars, de compliance, ¿no? Pero yo siempre he dicho lo contrario. A mí, gente de mi equipo me decía cuando era jefe de Legal y Compliance en Andina, me decía, no, es que nuestra percepción y nuestra imagen hacia el negocio, hacia la organización se ve muy afectada cuando tenemos un caso de compliance, cuando estamos investigando un caso de compliance, cuando tenemos que poner una sanción. Y yo decía, y yo sigo manteniendo que es todo lo contrario. Yo creo que en esos momentos es cuando más tenemos o podemos ser business partners de los negocios y de la organización. ¿Por qué? Porque es un momento quizás complicado, pero es una oportunidad para que el negocio o para las personas que estén involucradas entiendan qué fue lo que pasó y entiendan el por qué nosotros estamos tomando ciertas medidas o aplicando ciertas sanciones. Y es pensando en proteger el negocio, proteger a la empresa y proteger a la gente. Entonces, es como nosotros también, después de tener políticas, después de hacer entrenamiento y comunicar bien qué es lo que puede estar pasando dentro de la organización en temas de compliance. Entonces, nosotros también les estoy mostrando algo que demuestra, y nuestra frase es, if you see something, say something. Si ves algo, dilo, levanta la mano. Entonces tenemos, y aquí le explicamos a la gente cómo puede speak up, cuáles son los canales que tenemos y con cuál te puedes sentir más cómodo de levantar un caso de compliance. Puede ser a través de la página web, puede ser por teléfono, puede ser por correo, y muy importante, cualquier persona tiene el derecho de hacer una denuncia de manera anónima y se va a respetar el anonimato de las personas, porque no siempre uno se siente cómodo en decir, es que mi jefe o es que esta persona vi que pasó esto. Entonces, es importante darle la oportunidad y respetar el derecho de las personas de permanecer en anonimato, pero también tenemos que asegurarnos que no haya ningún tipo de retaliación. Si una persona colocó una denuncia de buena fe, porque también hay casos donde la persona pone una denuncia de mala fe, y ahí hay que saber diferenciarlo,
Pero cuando una persona pone una denuncia de buena fe y al final del día no se comprobó que hubo ese incumplimiento, sino era otra situación, la persona afectada o la persona que era objeto de esta denuncia o de esta investigación no puede tomar retaliación contra esta persona. Entonces también tenemos que asegurarnos muy bien de que no haya ningún tipo de retaliación. Y si hay retaliación, tenemos que también tomar medidas correctivas, como reportar una violación de compliance, como hacer o generar el reporte y después qué pasa después de que generes el reporte. Nosotros también en paralelo, cuando creamos este hub de compliance, se desarrolló también una plataforma digital. Nosotros, mi equipo de investigadores, que en este momento somos 5 investigadores, 3 en Brasil, 2 en Costa Rica, que es todo Latinoamérica y Canadá, el scope, reciben los casos a través de esta plataforma y todos los casos se documentan a través de esta plataforma para evitar pérdida de documentos, para evitar que no haya trazabilidad de los documentos y de las acciones y de las actividades que se hacen en cada una de las investigaciones. Entonces hay un dispatcher en Alemania que recibe todos los casos de todo el mundo. Entonces, es un caso de conflicto de interés que está sucediendo en Guatemala, entonces voy a hacer, voy a despacharlo o voy a asignarlo al equipo de el PC Express, que es el equipo de nosotros, que está en Costa Rica. Entonces, automáticamente lo recibimos y empezamos a hacer la investigación. Pero lo importante es esto, siempre ser súper claro y súper fácil de entender a la gente de que tiene la obligación, no solamente el derecho, sino tiene la obligación de escalar cualquier situación que vean o que hayan visto en la organización, etcétera, y cómo hacerlo, ¿no? Entonces siempre es importante que sea súper claro. Esto también es un material que estaba específicamente en el de la mano izquierda, puesto en pósters en todas las oficinas de Centroamérica y de Latinoamérica. Entonces también, si ves algo sospechoso, informa. También hay muchísimos videos disponibles dentro de eso que yo les mostré de My Learnings sobre qué debes reportar, cómo lo debes reportar. Entonces, es importante antes, ¿no? Obviamente, de tú hacer el enforcement de las políticas, tener la tranquilidad y la seguridad de que también esto fue comunicado de la mejor manera y permanentemente y constantemente a la organización. Porque si la gente no sabe qué es lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer, es difícil también de recibir casos, ¿no? Un poco de números y de data. Estos son 241 casos o investigaciones son las que hemos realizado este año hasta lo que va de año en Latinoamérica y Canadá. Aquí no está incluido Estados Unidos porque todavía no hemos empezado con Estados Unidos, pero son 241 investigaciones de compliance que hemos manejado en el equipo en lo que va de 2022. Los países, Brasil, obviamente el país más demandante por tamaño, complejidad, 90 casos hasta ahora, le sigue México, Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, etcétera, ahí pueden ver un poco. Todavía estamos empezando, yo todavía creo que no estamos en la madurez completa del número de casos, sí seguro en Brasil, Argentina, México, pero veo países como Colombia con 10 investigaciones de compliance que para mí me suena poco por el tamaño del país y se puede comparar con Costa Rica. Costa Rica tiene, no sé, creo 5 millones de habitantes, Colombia tiene 50 millones de habitantes. Entonces ahí ves un poco que algo está pasando en Colombia, que hay que reforzar el tema también de Speak Up, etcétera, etcétera. Y no es crear una demanda ficticia, no es crear casos por crear, sino que la gente sepa de que tiene esta posibilidad y de que hay que reportarlo cuando se necesite reportarlo, ¿no? Y Pakistán está ahí, no porque Pakistán sea un país de la región, pero le dimos soporte a nuestro equipo de
el hub que atiende Pakistán porque necesitaban apoyo y ayuda y por eso que esos 2 casos están ahí. Pero bueno, ahí tienen un poquito de idea el número de casos que nosotros manejamos, por lo menos hasta este año, hasta lo que va de año en LATAM y Canadá. ¿Cuáles son las importantes? Aquí a mano derecha van a ver el porcentaje de casos confirmados y casos no confirmados. ¿Qué significa esto? Que al final de la investigación se confirmó que hubo un incumplimiento de compliance. Entonces, tenemos confirmados 61%, casi 62%, y no confirmados 38%. Entonces, eso es bueno para mí, o eso es un dato importante. ¿Por qué? Porque si fuera al revés, si el 70% de los casos fueran no confirmados y el 30% fueran confirmados, ¿qué diría eso? Diría que la gente no entiende muy bien o no tiene muy claro qué es lo que debe reportar. O lo está haciendo de mala fe, o lo está haciendo simplemente porque quiere afectar o impactar a alguna persona. Entonces, el 60%, 62% que sean confirmados significa de que la gente está reportando realmente casos potenciales de compliance o incumplimiento de compliance. Entonces, esto es muy positivo. ¿Y cuáles son las medidas que hemos tomado? Para que vean, la gran mayoría de los casos se resuelven y muchas veces es más de una medida, entonces no significa de que un caso se resuelve con una sola medida, pero una conversación seria con la persona involucrada ha sido la medida más común. Entrenamientos de compliance obligatorios también, written call of attention también, terminación de contrato también, pero no es comparativamente con las demás medidas algo que puedan decir es que compliance está votando todo el mundo. No, nosotros siempre tratamos de buscar la medida o la sanción más justa y evitar en todo momento, obviamente, que la medida sea la terminación, ¿no? Y ahí ven otro tipo de sanciones que hemos colocado. Pero esto creo que era importante mostrarlo porque no solamente nosotros tomamos la medida de despido o hay que salir de la persona. No, siempre buscamos nuevamente la medida o la sanción más justa, más adecuada para implementar, pero obviamente a veces tenemos que tomar medidas fuertes como puede ser la terminación. ¿Y cómo juega esta parte? Y ya con esto termino, creo, Marinés. Para mí, ¿por qué es importante el enforcement? Porque si uno se queda en entrenamiento y tener políticas y realmente, y esto hay que verlo como una sociedad está el legislativo que hace las leyes, una sociedad está, no sé, el ejecutivo que puede encargarse de explicar y de socializar lo que está haciendo, pero también está el Poder Judicial. O sea, si tú no tomas medidas, si tú no haces ver de que si tú no cumples tiene una consecuencia, ahí para mí compliance y el programa de cumplimiento tiene una pata coja a la hora de hacerse cumplir. No es la más importante, obviamente, pero es necesaria. Para mí es súper importante también en cierto momento mostrar los dientes y también saber de que si no lo cumples, si te entrenaron, si lo tenías claro y no lo haces o cometes un incumplimiento con mala fe, con dolo, va a haber una consecuencia. Y probablemente esta serious talk, que puede ser la principal, en muchos casos sea la persona desconocimiento de la política o lo entendió de una manera distinta y eso está bien. Entonces estamos aquí nosotros para reentrenar, para tener una conversación, pero cuando vemos de que un alto gerente está involucrado en un tema de conflicto de interés que es súper básico y hay mala fe o dolo, ahí la consecuencia lastimosamente va a ser mucho más seria. Entonces, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes y bueno, obviamente muy abierto y esperando las preguntas que puedan tener. Gracias, Héctor. La verdad es que siempre es pues muy enriquecedor escucharte. Tenemos un par de preguntas en el chat. Voy a empezar con la de Jorge Moreno.
No, gracias, Héctor. Muy interesante el enfoque de cumplimiento. ¿Cómo miden el nivel del cumplimiento de los colaboradores o de los departamentos? Es la pregunta. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque, y me escuchan bien, porque me acabo de dar cuenta que no sirve, no está funcionando. No, sí, te escuchamos perfecto. Pero bueno, es una pregunta muy buena y a la vez la respuesta es súper difícil, ¿no? Porque medir el nivel de cumplimiento de la organización o de un equipo es difícil, porque yo siempre he dicho que el tener casos de compliance no es malo, es bueno, porque siempre va a haber casos de compliance, siempre va a haber incumplimiento. Entonces es mejor saberlo y es mejor saber realmente qué está pasando, tomar las medidas y también ser preventivo hacia el futuro de lo que pueda pasar. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos quizás, y nuevamente, no métricas para poder decir es que Marinés es súper compliant, entonces, o es un 80% compliant, o el equipo de Marinés está en 55% de ser ético, porque es difícil ponerle número a eso, porque es algo que realmente es difícil de medir, pero sí hay reconocimientos a equipos o a personas que han demostrado ser éticos, que han demostrado vivir con los valores de la compañía. Entonces tenemos nosotros también, aparte de estos 10 principios que les mostré al comienzo, tenemos los 4 valores que son life, los valores life de la compañía, que es liderazgo, integridad, flexibilidad, etcétera, etcétera. Entonces también nosotros desde Compliance reconocemos este tipo de comportamientos o este tipo de casos o de experiencias donde la gente realmente vive los valores de compliance. Pero decir es que un equipo no es ético o no ha sido tan compliant porque hubo un caso de compliance en el equipo, en el área, creo que también sería injusto, ¿no? Entonces, yo creo que cómo medir que la organización a nivel general está en un alto nivel de compromiso con el tema ético y de cumplimiento, es cuando ves los casos más serios que puedes tener. Porque no es lo mismo tener un caso de conflicto de interés, etcétera, un caso de corrupción, un caso de acoso sexual, y los hay en cualquier organización. Entonces, ¿me perdieron o no? ¿No? Sí, ¿no? Perdimos un segundo el audio, pero... Perdón. Sí, yo también te vi como que te congelaste. Pero no tenemos, y para responder, perdón, no tenemos una métrica exacta de cómo medir eso, sino yo creo que es un análisis mucho más integral. Al final, quizás de un año, ver qué casos tuviste, dónde hay que reforzar, hasta dónde está el compromiso de la alta gerencia, no solamente global, sino regional y de país, con temas de compliance. Pero eso es una muy buena pregunta y no hemos dado, y yo no sé qué KPI puede ser el exacto para poder medir que una persona está en un nivel, o un equipo está en un nivel, o una compañía está en un nivel, ¿no? Gracias, Héctor. Bueno, Jocelyn también, bueno, considero que es muy útil el enforcement con relación a los reportes e informar algo sospechoso. Otro ejemplo de algo sospechoso, nos pregunta Jocelyn. Sí. Me puedo pasar todo el día dando ejemplos sospechosos, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, y lo voy a poner con algo que es muy del día a día y que la gente lo puede ver. Por ejemplo, si una persona, si tú estás en un equipo y tú ves que un peer de tu equipo puede tener o estar teniendo una relación sentimental con el supervisor o con el jefe de esa área. Eso es algo sospechoso, obviamente, y eso va en contra de lo que es conflicto de interés, porque no puede haber, no es que, y lo que yo siempre digo, no es que a nosotros desde Compliance nos interesa qué relación sentimental tiene una persona con cualquier otra. Todo el mundo es libre de tener la relación sentimental que quiera.
Pero cuando hay una relación o una potencial relación sentimental entre un empleado y un supervisor que le reporta, ahí hay un potencial conflicto de interés, que hay que elevarlo y hay que tomar una decisión. Entonces, ¿qué pasa? Si esa persona, el supervisor o la otra persona, no reportan, porque también nosotros tenemos unos procesos para hacer el disclosure de los potenciales conflictos de interés, no lo reportan y a nosotros nos llega esa denuncia y confirmamos que había una relación sentimental, la consecuencia va a ser mucho más severa. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo ese supervisor frente a este empleado está en tela de juicio. Si le dio un bono alto, va a ser porque tenía una relación sentimental. O todo lo contrario, si le dio un bono súper bajo, era para que la gente no pensara y no pensara o viera que había esta relación sentimental. Entonces, eso puede ser una situación sospechosa, pero también puede ser en el sector, en el tema de farma, de que un visitador médico está utilizando las muestras médicas que hay que dárselas a los profesionales de la salud para uso personal. Entonces, hay una infinidad de casos, pero yo creo que entendiendo los principios y entendiendo qué es lo que se debe hacer, ahí uno es mucho más fácil identificar situaciones sospechosas. Gracias, Héctor. Y bueno, tenemos otra más. Interesante el mecanismo de informar o reportar algo sospechoso. ¿Qué métodos de denuncias o sugerencias se pueden sugerir? Métodos para... Yo creo que, y ahí lo mostré en uno de los slides, yo creo que hay que darle a la gente la mayor cantidad de vías y de posibilidades para poder escalar algo, ¿ok? Generalmente tenemos 3 y nosotros tenemos un proveedor externo a nivel global, que es el que se encarga de recibir las denuncias a través de teléfono, correo electrónico y también a través de la página web, que también puede tener un link a este tercero o proveedor externo. Pero yo creo que una persona que se sienta mejor llamando está bien, o mandando un correo electrónico, o también siempre somos súper claros de que tú puedes escalar el tema con tu supervisor. Si te sientes más en confianza en hablar con tu supervisor, o hablar con alguien de recursos humanos, o hablar con alguien de legal y compliance también. Nunca te vamos a decir, no te vamos a recibir la denuncia porque no llamaste o porque no mandaste un correo electrónico. Entonces yo creo que hay que dar la mayor cantidad de vías para poder escalar esto, pero también dejar como una posibilidad ese voz a voz o esa conversación directa que puede tener una persona, pero también tener claro de que esa persona que recibe la denuncia lo debe escalar de manera formal con nosotros para poderle dar el manejo adecuado y la documentación en cuanto a la investigación. Nosotros les puedo decir, en Latinoamérica, yo creo que la vía más común y más usada es correo electrónico. Muchos de los casos son anónimos, eso también hay que decirlo, pero también recibimos por llamada y la persona del proveedor externo te va a responder en tu idioma, vas a tener toda esa facilidad, pero yo creo que el correo electrónico es una de las más utilizadas y obviamente las personas crean correos electrónicos específicamente para hacer esta denuncia, ¿no? Y para mantenerse en el anonimato. Y nosotros nunca vamos a preguntar quién eres, en qué unidad o en qué negocio trabajas, sino si muchas veces tratamos de contactar al whistleblower o a la persona que hace la denuncia para ampliar un poco la denuncia para tener más detalles, porque muchas veces llegan incompletas o no se entienden, pero yo creo que esas son las vías que comúnmente se dan, pero no se puede descartar ninguna, ¿no? En la medida de que tenga la posibilidad de escalar y de hacer el reporte. Gracias, Héctor. Astrid, buen día, muchas gracias por compartirnos su experiencia y conocimientos. Mi pregunta es, ¿qué hago si la gerencia general o CEO no desea involucrarse y delega esta responsabilidad en tema de cumplimientos?
No me gustaría estar en tus zapatos, obviamente. Es algo muy difícil, es muy difícil, porque es como si el paciente no se quiere curar, tú puedes hacer todo como médico, como lo que sea, pero debe haber ese compromiso, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Y también, antes de dar mi recomendación, es contar un poco también la experiencia de Bayer. Y yo lo puse en el artículo también, Marines, que hicimos. Ese cambio de mindset o ese cambio de chip un poco en temas de compliance en Bayer no vino del área de legal y compliance. Fue un mensaje que el CEO en ese momento, que no es el mismo que vimos en la presentación, que mandó un mensaje muy claro que dijo, no importa lo bueno que sea el negocio para Bayer, no importa lo positivo que desde el punto de vista económico sea el negocio para Bayer, si eso representa el incumplimiento o violación de una política, ley, etcétera, etcétera. Fue la misma gerencia a nivel global que dio ese paso. Pero ¿cuál es mi recomendación para esta persona? Yo creo que hay que insistir y tener una conversación con la alta gerencia o con el presidente ejecutivo, con quien sea, y demostrarle y no partir de que tienes que o hay que mandar este mensaje, no, sino mostrarle o hacerlo de una manera distinta. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la empresa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de negocio, cuando es una empresa ética, cuando la alta gerencia está comprometido con este tema de compliance? Y le puedes poner ejemplos de sanciones que han recibido quizás empresas del mismo sector, donde también han perdido licitaciones porque no es una empresa ética o porque ha hecho algo que no está bien, o cómo los productos o los clientes, los consumidores prefieren un producto de una empresa que también sea ética, que una empresa que también demuestre que no simplemente tengo un producto súper bueno, sino que también soy ético, no estoy inmerso en temas de corrupción. Entonces creo que esa es la forma como se le debe plantear o cómo tratar de convencerlo, pero yo creo que si no tienes este apoyo o este endorsement de la alta gerencia, es difícil que esto permee dentro de la organización, porque nuevamente, si el paciente no quiere curarse, es difícil hacerlo, ¿no? Gracias, Héctor. Bueno, Yolanda, excelente presentación. Héctor, ¿qué opinas sobre los canales de denuncia que se diligencian adentro de la misma empresa y no por un tercero? Muy bien. Yo creo que no hay gran diferencia o no hay uno mejor que otro. En la medida de que internamente tú tengas la capacidad de recibirlo, tengas la capacidad de tramitarlo, tengas la capacidad de investigarlo a tiempo, porque nosotros también tenemos un KPI, y ahí sí es un KPI para nosotros, de todos los casos deben ser investigados y cerrados dentro de 90 días. Obviamente hay casos donde toma un poco más por la complejidad, etcétera, pero yo creo que Bayer decidió tercerizar esto por la capacidad de recibir, tramitar todas estas denuncias o estos reportes. Pero no veo no veo algo negativo que sea la misma empresa que lo haga. Bayer lo hizo por muchísimo tiempo antes de decidir tercerizarlo, pero nuevamente yo creo que si deciden o si lo mantienen interno, asegurarse de que lo pueden manejar y que le pueden dar un trato rápido y adecuado a las denuncias que se reciben, pero no tengo ninguna preferencia. Gracias, Héctor. Marta pregunta, ¿tiempo estimado para la implementación? Solo asumo que va sobre la línea de canal de denuncia, o no sé. ¿Tiempo de implementación de qué, perdón? Exacto, no está completa. No sé si Marta nos podría agregar en el chat a qué se refiere. Bueno, si no, pues lo dejamos aquí. Ahí está, implementación de todo el programa de ética.
Sí, no hay tiempo. O sea, para mí es un ser viviente el programa de cumplimiento y se va desarrollando y va madurando y va cambiando y se va adaptando a la nueva realidad de la empresa, a las nuevas tendencias en compliance, a las nuevas tendencias que pueden haber. Entonces, yo creo que no hay un deadline ni un tiempo para poder implementar un programa de cumplimiento. Es que yo creo que tampoco lo debe tener, ¿no? Como les digo, hay etapas, ¿no? Hay etapas ok, vamos a redactar nuestra política de cumplimiento. Y otra cosa, hablando de eso, no contraten abogados para redactar la política de cumplimiento. O sea, de verdad, no, eso es como, no, debe ser nacer de la empresa y es algo nuevamente muy cercano y muy relacionado con el ADN, con la cultura. Entonces, que alguien, un tercero, te esté redactando eso, para mí no, porque va a ser un copy-paste de otro que se lo hicieron a otra empresa. Entonces, traten de hacerlo y no necesitas 10 abogados ni 15 abogados, sino, como les dije, no es una ley, es un documento que te va a servir a ti, que les va a servir a la organización para guiarse. Entonces, mi respuesta es que no hay un tiempo, sino hay etapas, creo yo, etapas de desarrollar esa política de cumplimiento, de ver cómo quieres transmitir, comunicar esto, y también obviamente la parte de cuando empiezas a recibir casos, cómo lo quieres manejar, cómo lo vas a hacer. Y todo eso es una evolución. Y Bayer, como les dije, hace 15 años nosotros hablábamos, y se los digo, y puede ser chiste, pero nosotros hicimos una campaña, ustedes vieron la campaña de Compliance, nuestro producto de Star Wars, de los superhéroes. La primera como campaña que yo recuerdo de Compliance se llamaba Ciudadano Corporativo Responsable. Me van a decir qué pensaría la gente cuando le dicen, no, tú eres un ciudadano corporativo responsable. O sea, no. Y una presentación de 20.000 slides aburrida. Entonces, yo creo que es más que un tiempo, y no se pongan un tiempo, sino vean cuáles son el momento en el que están o la madurez que puede tener la organización en la empresa en temas de compliance, ¿no? Entonces, no creo que haya un tiempo para implementarlo porque nunca va a estar implementado completamente. Siempre va a surgir un riesgo, siempre va a surgir un caso, siempre va a surgir algo que te va a obligar a seguir adaptándote y seguir haciendo cosas nuevas. Tenemos una pregunta más, ¿tienes tiempo? Sí, claro, todo el tiempo que necesiten. Excelente. Yolanda, ampliando mi pregunta, ¿temes la divulgación de información que maneje el tercero a pesar de tener un non-disclosure? No, el tercero, el que recibe la denuncia, el proveedor. Sí, proveedor de No, denuncias. no, porque es un proveedor que su negocio es realmente es un proveedor que no solamente le presta ese servicio a Bayer, sino este es el core business de este proveedor, y obviamente hay en el contrato cualquier cantidad de cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad si algo de esto se filtra. Entonces, no, cuando Bayer decidió tercerizarlo, y hemos tenido dos proveedores. Uno, cuando decidimos hacer esta tercerización, y uno que desde el 2018 asumió. Y no, estamos súper tranquilos con este tercero, y siempre hay un riesgo, obviamente, pero no creemos que vayamos a tener un problema. Bueno, esa fue nuestra ronda de preguntas. Héctor, no me queda más que agradecerte esta segunda masterclass. Seguro, bueno, venimos realmente el próximo año con una idea y un plan de trabajo desde la Comisión Anticorrupción con más sesiones y pues poder seguir ayudando en temas de cumplimiento. Esperamos que nos acompañes en esas sesiones del próximo año, sin duda alguna, así que agradecerte el habernos acompañado hoy. Entonces, ya yo formo parte del staff de Bote Íntegra, entonces Sí, Héctor, es parte. espero que me lleven a Guatemala algún día.
pero bueno, Sí, vamos sí, a esa ver. es una promesa. Esa es una promesa que vamos a cumplir. Entonces, ahí, aquí tendrán a Héctor tal vez próximamente para el Congreso Industrial del próximo año también. Así que, nada, Héctor, agradecerte tu tiempo, el espacio y pues, sin duda alguna, en una próxima ocasión nos vamos a volver a ver por acá. Y gracias a todos los que nos han estado acompañando. Nos queda, como les decía, una última masterclass que está a cargo del presidente de la Comisión Anticorrupción, que es Roberto Atres, va a ser ahorita en diciembre. Justo en la semana del Día Internacional contra la Corrupción, lo hicimos pensando en eso, así que pues nada, la invitación también a todos los que nos han acompañado a lo largo del año, a acompañarnos en esa última masterclass y por supuesto también la invitación a ti, Héctor. No, Y gracias. gracias, Marinés, por la oportunidad y la invitación. Yo, un gusto siempre y espero no aburrirlos con mis presentaciones, pero encantado de interactuar con ustedes y siempre a la orden para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Gracias, siempre, siempre fascinados y ahí pues se suman los agradecimientos en el chat. Así que nada, todos que tengan un muy feliz día y nos vemos pues ya en un par de semanas para esa última masterclass. Muchísimas gracias, Héctor, muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Chao, gracias. Bye. Chao. Chao.